Investigación revelaría que vacuna CoronaVac desarrollada por Sinovac no sería útil frente a la variante Omicron. En una reciente publicación dada por la Universidad de Hong Kong, habría demostrado que las doble dosis de la vacuna CoronaVac y de la vacuna Pfizer no harían frente a la variante Omicron. En este video vamos a compartir esta noticia y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una noticia bastante preocupante. En una reciente publicación dado por investigadores de la Universidad de Hong Kong, habrían demostrado que las vacunas, sobre todo CoronaVac, vacuna china desarrollada por el autor Sinovac, y la vacuna Pfizer, desarrollada por la estadounidense del mismo nombre, no serían efectivas frente a la variante Omicron. En base a ello, estarían igual sugiriendo la dosis de refuerzo. En este video vamos a hablar sobre esta investigación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrece tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante que, si bien es cierto, la variante Omicron va avanzando y ya, en palabras del director de la OMS, estaría presente en 77 países, las investigaciones están dándose para evaluar cuál va a ser el rol de la vacunación con las que se cuenta hoy en día frente a esta variante. El 26 de noviembre de 2021, la OMS daría un anuncio bastante importante. Se declararía la presencia de la quinta variante de preocupación, la 13ª variante que tendría nombre propio en base al alfabeto griego, y hablamos de Omicron, la variante B11529, cuyos orígenes datan a principios de noviembre, sobre todo en países al sur de África. No se niega que ya estaba presente también por esas fechas por Europa. Sin embargo, la duda que quedaba era qué pasaría con las vacunas. Hasta el momento se han desarrollado ya 3 trabajos, uno por Pfizer, otro por la Universidad de Oxford y otro en Reino Unido, en donde los 3 trabajos habrían confirmado de que el régimen o el esquema actual de vacunación no era efectivo. Pero esto lo hicieron en base a 2 vacunas, AstraZeneca y Pfizer. Sin embargo, en una reciente publicación que ha sido publicada este 15 de diciembre, los investigadores de la Universidad de Hong Kong habrían indicado que ni la vacuna CoronaVac contra COVID-19 desarrollada por la farmacéutica china Sinovac, ni la vacuna Pfizer desarrollada por la farmacéutica estadounidense con el mismo nombre, eran efectivas contra la nueva variante Omicron. Y es muy importante conocer ello. Es decir, con este estudio que se va reportando, se confirmaría que el régimen actual de 2 dosis en la vacunación no serían efectivas frente a la variante Omicron. De acuerdo a los resultados recogidos por investigadores locales de China, ninguna de las 2 vacunas indujo respuesta de anticuerpos necesaria para neutralizar a la variante detectada por primera vez en Sudáfrica, hace menos de un mes. La investigación aún está pendiente su revisión por pares, pero sin embargo, los resultados ya evidencian algo muy importante. En base a ello, el análisis evaluó las muestras de sangre de 50 personas, 25 de ellas inmunizadas con esquema completo CoronaVac y 25 con Pfizer. Y en base a estos 50 estudios de muestra de sangre, se confirmó de que no sería útil para neutralizar a la variante Omicron. Con los resultados, los investigadores de Hong Kong estarían también indicando la necesidad de la tercera dosis o la tercera inyección de COVID-19 en base a estos resultados importantes. Los investigadores de Hong Kong habrían motivado a que las personas reciban una tercera dosis de la vacuna lo antes posible,
dado los resultados que se encontró en este estudio. Es muy importante entonces, hasta el momento tendríamos la confirmación de 3 vacunas que a un esquema de 2 dosis no funcionaría. Hablamos de Pfizer, AstraZeneca y con este estudio realizado en Hong Kong con lo que es la vacuna CoronaVac. 3 vacunas con esquema de 2 dosis que no serían útiles frente a la nueva variante. Recordemos que la vacuna Pfizer es una vacuna que actúa como ARN mensajero, sintetizando el antígeno dentro de las células de nuestro organismo. La vacuna AstraZeneca es una vacuna que utiliza vectores virales y la vacuna de Sinovac, que es la vacuna CoronaVac, utiliza un virus atenuado. 3 importantes metodologías de vacunas que un esquema de 2 dosis no produciría una respuesta adecuada para neutralizar el avance de la variante Ómicron. Esta situación se va sumando sobre todo a las recomendaciones que ya los países están tomando en cuenta, la tercera dosis o la dosis de refuerzo. Hoy en día, evaluar cómo va a enfrentar un país ante la llegada de Ómicron va a ser cuál es el nivel de vacunación que tiene con dosis de refuerzo. La situación es preocupante porque en muchos países europeos no se alcanza ni un 10 o 15% de ello. Reino Unido está avanzando con la vacunación de refuerzo, pero ello todavía no garantizaría que puedan hacerle frente al incremento de los casos que están experimentando. Esta situación es bastante preocupante. Se confirmaría con este estudio entonces que la vacuna de virus atenuados Sinovac no podría neutralizar o evitar el avance de la pandemia. No podría neutralizar o evitar el avance de Ómicron. Esta situación sobre todo trae preocupación a los investigadores y los países tienen que ya ir asumiendo la necesidad de colocar una tercera dosis. Ómicron sigue avanzando. Ya para el 15 de diciembre, en palabras de la OMS, son más de 77 países que ya tienen la variante y el número de contagios no se ha visto antes de esta magnitud. Esto es preocupante, la situación puede empeorar y que tenemos que tomar en cuenta la información. 2 dosis de la vacuna Pfizer, de la vacuna CoronaVac o Sinovac y de la vacuna AstraZeneca no neutralizan el avance de Ómicron. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación. Este 15 de diciembre, en varios medios locales e internacionales, se haría mención a un estudio realizado en Hong Kong. Los investigadores de la Universidad de Hong Kong habrían determinado que las 2 dosis de las vacunas, tanto CoronaVac, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, y de la vacuna Pfizer, no serían útiles frente al avance de la variante Ómicron. Esta investigación revelaría en un estudio de 50 personas, 25 que se les administró la vacuna Sinovac y 25 Pfizer, que el nivel de anticuerpos no era adecuado. Situación preocupante que estaría también motivando el uso de una tercera dosis. Hoy en día, evaluar un país cómo hará frente a la variante Ómicron va a ser en base a evaluar cuál es el nivel de vacunación que presenta el país, sobre todo con dosis de refuerzo. Situación que todos los países no están manejando todavía ello y que podría complicar la evolución de la pandemia. Debemos nosotros considerar esta investigación y sobre todo tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro
teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.